Ciertamente no necesariamente estamos hablando de primarias, pero es como si fuera un domingo de primarias. Así estuvimos el domingo pasado en este espacio y estaremos el próximo domingo en las primarias panameñistas. Esta actividad de hoy es un congreso o una convención, pero nos decía nuestra invitada, a quien presento de inmediato, que ella ha estado investigando este proceso de selección de candidatos de los partidos políticos por ya más de 25 años. Flavia Freidenberg está con nosotros. Ella es investigadora de la Universidad Autónoma de México, investigadora titular, y está por Panamá también colaborando con el CIEPS. Qué bueno que nos acompañe esta mañana hablando de primarias. Ciertamente la de hoy no es una primaria, pero este concepto de validación que le da a un candidato a verse sometido a una primaria versus lo que pasa hoy en un congreso donde, como por aclamación, se escoge el candidato. ¿Qué tanto legitima una candidatura a un proceso como el de primarias versus uno como el que ocurre el día de hoy? Flavia, buenos días, bienvenida a Radar. Buenos días, Eduardo. Un placer estar aquí hoy y siempre los veo por televisión, bueno, por YouTube y demás, pero me encanta estar aquí. Tú tienes toda la razón. El hecho de poner a un partido político en un proceso competitivo de selección de candidaturas como son las primarias le da una vida y le da la posibilidad a la militancia de participar directamente en las decisiones del partido. Las convenciones en general también permitirían eso. No necesariamente las convenciones son por aclamación. Tú podrías tener convenciones competitivas igual que las primarias. Hay diferencias técnicas, pero en general, digamos, las primarias o las convenciones podrían ser ambos procesos muy competitivos o podrían ser todo lo contrario. No por ser convenciones, son menos democráticas que las primarias, o las primarias serían más democráticas y participativas por ser primarias. Pero claro, no es lo mismo que cada militancia tenga un voto de manera secreta para ir y poner su opinión en un proceso electoral donde gana el que más votos saca, que hacerlo, claro, a mano alzada o con voto económico, como normalmente sería en una convención. Usted está en Panamá revisando este proceso de primarias y me quiero ir un poco a eso. Ciertamente, las primarias de RM no necesariamente tenían una competencia como si las del domingo pasado entre Yanivel y Rómulo Ruz. O las que vendrán el otro domingo de... La primaria de RM tuvo competencia. Sí. Hubo 4 candidatos. Lo que no tuvo es competitividad. ¿Qué significa esto? Tú puedes tener a muchos candidatos compitiendo, pero que no todos tengan las mismas posibilidades de ganar la elección. Entonces, si el resultado te dice que ganas con más de 90 puntos porcentuales en relación a los otros candidatos o candidatas, lo que te da cuenta es que ese proceso tiene competencia, hay varias opciones, pero que el resultado al final es un resultado donde gana uno y donde todo el mundo sabía, o más o menos sabía, que era una primaria de legitimación. Es un proceso muy diferente a cuando tú tienes candidaturas que las dos más votadas sacan una diferencia de 4 puntos porcentuales. Las del domingo pasado, por ejemplo. Las del domingo pasado, en donde... Bueno, alguna gente decía, yo ya sé quién va a ganar, por lo menos cuando yo hacía trabajo de campo me decían, yo ya sé quién va a ganar, pero bueno, eso es más bien el corazón que la realidad. Había posibilidades, son 4 puntos de diferencia, había posibilidades de que cualquiera de los dos ganara. Y entonces ahí tú tienes competencia, porque había 4 candidaturas, pero además tienes competitividad. Y esto es muy importante, porque la competitividad en una primaria lo que te da cuenta es de que hay democracia interna, de que hay pluralismo, que hay diferencias entre la militancia, entre las dirigencias. Claro, esa era una primaria por el control del partido, eso estaba claro, ¿no? Por el control del aparato burocrático del partido. Y eso además mete mucho más energía al proceso. Pero en el fondo por eso aprobamos primarias. O sea, Panamá se suma a un modelo regulatorio de primarias allá en la década de los 90 con la idea de democratizar a los partidos, de hacerlos más competitivos, de hacerlos más incluyentes, de hacerlos más descentralizados. Y yo creo que, si ustedes me permiten, después de haber estudiado ya más de 25 años los procesos de selección de candidaturas de América Latina, yo creo que hacer primarias es algo que está muy bien, es un valor en sí mismo.
Siempre es un proceso perfectible, pero de todos los procesos de selección de candidaturas, hacer primaria le mete una energía al partido, permite que la militancia participe, permite que los liderazgos se legitimen, permiten que circule la información, permite que se compita en igualdad de condiciones, aunque hay veces que no es así, pero entonces las primarias te meten en una lógica que creo yo que de cara a la democracia en América Latina y en Panamá en particular, te hace estar más cerca del ideal democrático que uno estaría esperando. Entonces yo las mantendría, ¿no? Sí, yo las mantendría. Fernando. No, yo siento que eso no está pasando en Panamá. Yo, escuchándola, porque aquí tenemos un ingrediente muy marcado en nuestros procesos internos y también en las generales, y es el acotamiento que el clientelismo ejerce sobre eso, que debería ser una herramienta para renovar y legitimar el liderazgo, para fortalecer la democracia interna de los partidos. Pero yo aquí veo partidos que son partidos de dueños, con cacicazgos establecidos tanto a nivel presidencial como en circunscripciones, y veo que muchos diputados dicen las primarias nos desgastan, porque cuando hablan de desgaste es lo que les cuesta patrocinar un proceso primario. O sea, la corrupción ha dañado esa intención saludable y democrática de las primarias, me parece a mí. Es cierto que el clientelismo, el patronazgo o el uso de recursos del Estado en los procesos de primaria, como en muchas ocasiones han ocurrido, limitan la capacidad de las primarias de cumplir con estos ideales. Pero esas prácticas también están en las convenciones y también están en las autonominaciones, que incluso autodesignaciones que también hemos tenido en Panamá. Panamá lleva 21 procesos de primarias. Es un modelo regulatorio único en donde, claro, el Estado está compensando la debilidad organizativa de los partidos, porque aunque respeta la autonomía de los partidos en la ley, en el Código Electoral, también le dice, usted tiene que hacer primaria, está obligado si tiene más de 100.000 adherentes, pero si quiere yo se las puedo organizar, le dice el Estado a los partidos. Respeto tu autonomía, pero si tenés algún problema, yo estoy aquí. Y yo creo y quisiera poner en valor el papel del Tribunal Electoral organizando las primarias, que, claro, siempre todo es perfectible, por supuesto, pero en un contexto crítico como el que están viviendo los partidos políticos en Panamá y en el resto de la región, creo que tener un Tribunal Electoral que te permita generar estos procesos, que la alternativa sería no tenerlos, ¿no? Entonces, generar estos procesos donde hay más transparencia, donde hay cierta competencia, donde no hay competitividad por las propias características de los propios partidos, pero podrían ser todas competitivas, más allá del alto costo que esto significa, que podemos volver sobre este punto, que yo no estoy de acuerdo, este alto costo, pero yo creo que el hecho de que el Tribunal Electoral las organice y les colabore a los partidos está cubriendo un déficit de organización de los partidos, pero te está garantizando unos procesos mucho más transparentes, competitivos, que lo que sería si solo harías las convenciones, ¿no? Ahora, yo entiendo lo que Fernando dice, o sea, yo soy muy crítica también de las primarias, claro que me gustaría que fueran mucho más democráticas, porque hacer primarias no garantiza la democracia interna. Eso está clarísimo. Tú puedes hacer primarias y que gane uno con una diferencia de 90 puntos, ¿sí? Pero también te da la posibilidad de que sea más democrática, como puede ser en los procesos que han sido más competitivos. Yo comprendo el valor democrático que tú has descrito de las primarias, pero esa moneda tiene otra cara, y aquí en estos programas varios de los que han participado en las primarias, que han sido triunfadores o perdedores en las primarias, se quejan de que en Panamá, no en Panamá, y supongo que debe ser igual en otros países, las primarias tienen la gran desventaja que debilitan a los partidos con miras a la elección general, por razón de las críticas que a ratos no hay tiempo suficiente para subsanar después. Es decir, que a veces se dice aquí que no hay peor cuña que la del propio palo, y cuando el propio partido se
desgasta en una campaña. Aquí hemos tenido la que tuvimos la semana pasada, fue así, y yo tengo muchas dudas si ese partido, si el Partido Cambio Democrático va a lograr recuperarse de todas las heridas que han quedado a raíz de una batalla tan dura como la que hubo. El PRD la ha tenido anteriormente, estoy seguro que tú la presenciaste también, aquella entre Juan Carlos Navarro y Balbina Herrera, que dicen que eso contribuyó grandemente a la derrota abrumadora que tuvo después Balbina por el daño interno que se había hecho el partido. ¿Cómo se compagina ese valor democrático con la pérdida del valor del propio partido que ha hecho la primaria? Yo destacaría 3 problemas que tienen las primarias. Uno es esa, ¿no? Que más que debilitar a la organización genera conflictos internos, pero esos conflictos internos existen más allá de que uses primarias o no. Si fueras a una convención y tuvieran que ese conflicto interno, el conflicto igual, y ganar a uno o ganar a otro, el conflicto igual seguiría, e hiciste convención. Es decir, no le atribuiría el conflicto a la primaria. La primaria solo es un mecanismo. No es verdad que se enfrentan porque hay primarias. Se enfrentan porque quieren la candidatura, porque quieren el poder, independientemente de cuál sea el mecanismo que usen. Pero es verdad que la gran pregunta es cómo procesar las heridas que surgen después de los procesos de selección de candidaturas, sean primarias o sean convenciones. Y yo creo que ahí nos falta mucha cultura partidista, ¿no? Yo suelo decir que después de unas primarias o de una convención competitiva, 300 se van de los partidos, ¿no? Es un número. Porque en el FMLN en El Salvador, que son uno de los partidos que más primarias ha hecho, siempre pasaba, ¿no? Después, Flavia, se fueron 300. Y yo decía, ¿pero por qué siempre me dicen 300? ¿Son 300? ¿Son 500? ¿Son 1000? O sea, fueron 300. Yo siempre digo, después de una... El problema no son las primarias. El problema es que no sabemos competir. El problema es que no sabemos hacer política si no es como yo quiero y ganando yo, sin importar la construcción democrática interna dentro de los partidos. Entonces, creo que es un problema de cultura política. En sí, la primaria no te mina el proceso. El tema son los comportamientos desleales de los actores que participan en el proceso. Podés tener conflictos y heridas con cualquier proceso. El tema es si es competitivo. Si no es competitivo... Dicen, ay, qué bueno, ay, solo compitió uno, o compitieron varios, pero ganó uno y todos estaban de acuerdo. Y tú dices, y entonces hice primarias para legitimar un liderazgo, ¿sí? Y nadie más habla del proceso. Ahora, cuando son competitivas, sea cual sea el proceso, siempre generan heridas. Yo prefiero heridas con primarias que heridas sin primarias. Segundo punto, las primarias no necesariamente te hacen ganar elecciones. Porque lo que hacen las primarias es desnudar, ¿no?, esa conflictividad mucho más que lo que hace una convención. Y yo he aprendido con los años, y viví muchos años en España y lo viví también allá, que a la gente no le gusta el conflicto. La gente dice que quiere partidos internamente más democráticos, pero cuando los partidos compiten y hacen, ¿no?, tal, la gente dice, ay, pero qué conflictivos que son. No hay un liderazgo que los nivele, pero dices, pero si es exactamente lo que estás criticando. Si lo que no quieres es un liderazgo que los... Entonces dices, ay, no, mejor ese partido que están todos unidos y ordenados. Es verdad que unidos y ordenados puede ser un ejemplo o una muestra de que no hay competencia interna, de que solo manda uno y que son partidos de dueños, ¿no? Pero si hay pluralismo... Y es eso lo que le tenemos miedo en las democracias de América Latina, creo yo. Sí. El hecho de que haya diferencias, que haya pluralidad, que haya diferentes posiciones, debería ser un valor en sí mismo de la democracia y no un problema de la democracia. Pero nuestras culturas políticas son más bien que nos gusta el orden. Usted, ¿no?, habló de saber competir. Dentro de saber competir yo metería el saber perder. Claro. Y además de saber perder, las traiciones. Es decir, aquí los que pierden se llevan su caudal político y no solo se lo llevan en no apoyar al candidato de su partido, sino que apoyan a otro de otro partido. Porque, vamos, perdí, listo, un repliegue y no me meto porque no ganó el mío. No. Yo pierdo y me voy para el otro lado y me pongo otra camiseta. Ese es el problema. Es decir, no ser demócrata es aprender
a perder aunque te duela en el alma. Yo estoy convencida que solo somos realmente demócratas cuando perdemos una elección, procesamos esas insatisfacciones, porque a todos nos gusta ganar, evidentemente, y cuando no somos capaces y aceptamos ese resultado, decimos, ahora sí soy demócrata. Y yo creo que una falencia de nuestra formación cívica tiene que ver con nuestra incapacidad para aceptar la derrota y seguir siendo institucionales. Porque perder no es el problema en sí. El tema es, como tú señalas, Eduardo, pierdo y me llevo mis apoyos, me voy hacia otro lado, voy en contra de mi propia camiseta. Pero acá, en estos 3 procesos que hemos visto hasta ahora, hemos visto comportamientos disímiles, ¿no? Ha habido gente que perdió y dijo, bueno, ya perdí, entonces ahora tengo que disciplinarme, y hay otros que no. Le pregunto, pero estas debilidades no son fruto de que las primarias no sirven tampoco para discutir programas, contenidos, propuestas. O sea, cada liderazgo tiene una forma distinta de abordar la realidad. Incluso posiciones, hay partidos donde fulano es el representante de centro, el otro es más de la izquierda, el otro está más, o lo que sea. Pero es que las primarias no sirven para debatir ideas o proyectos o doctrinas o programas, sino para debatir personas. Y por eso, y las personas se creen propietarias de un caudal. Es más difícil que una persona se haga lo que en México llaman chaqueterismo, se cambia la chaqueta, aquí le llaman saltamontes. Sí. Se cambie si tiene un compromiso ideológico con la organización en la que milita. Dirá, bueno, perdí, pero este es mi partido, yo tengo compromisos con el proyecto nacional que este partido encabeza, pero cuando no hay proyecto, yo me puedo cambiar la chaqueta dependiendo de factores tan volátiles como quién me da más dinero. Fernando, yo no quiero ir en contra suyo en todo lo que decimos, no es la idea. Pero puede, pero me encanta el diálogo. Yo creo que no es un problema de las primarias, la falta de discusión ideológica de programas, sino de la política que estamos haciendo. Yo he visto primarias donde compiten programas ideológicos muy fuertes dentro de un propio partido, visiones distintas de cómo solucionar las cosas. Incluso en México ha habido procesos donde se enfrentaban maneras distintas de entender. Acuérdese de aquella primaria tan importante en el Partido Acción Nacional, donde gana Felipe Calderón, se camina todo el país con su autobús, el hijo desobediente, durante un año. Él viene de las secciones más de la acción juvenil, ¿no? De la parte más, con un programa de gobierno muy distinto a lo de sus contendientes, y gana la elección. Eso quiere decir que puede haber primarias donde se compite por ideas. La cuestión es si en Panamá las primarias están sirviendo para eso, o si hay que ver de cara a la Comisión Nacional de Reformas Electorales, la próxima, si tenemos que hacer alguna propuesta para ir hacia un camino más de debate ideológico en el marco de las primarias, pero también de las convenciones, y no una política tan personalista. Ahora, es que en Panamá, Fernando, es que ni en primarias, ni en convenciones, ni en elecciones nacionales, ni en el debate día a día hay un debate ideológico. Eso también hay que decirlo. Eso no es exclusivo de las primarias, que el debate solo se vuelve personalista. Es la política nacional, es así. Se me acaba el tiempo. Yo quiero hacer las reflexiones cortito de las primarias de Panamá, porque hemos hablado un poco del concepto primarias y un poquito del análisis de lo que ha visto en estas 3 primarias hasta el día de hoy. Tuvimos unas primarias no competitivas que sirvieron para legitimar un liderazgo, las primeras de RM. Tuvimos unas primarias competitivas por la disputa de quién era el representante del legado del trujillismo, que le metió mucho ruido al partido, pero que hasta ahora... Es el PRD del torrijismo. El PRD, del torrijismo, que le metió mucho ruido y mucha energía, pero que dio cuenta de los 3 casos de todavía tener una capacidad organizativa mayor que la que tienen los otros partidos, una burocracia que está funcionando. Creo que creen que es más de lo que fue, pero hay partido ahí. Y tuvimos una tercera que yo la veo más como una lucha fratricida por el control del aparato partidista. O sea, una lucha por quién se queda con el partido, ¿no? ¿Las del otro domingo? Las del otro domingo
es un único candidato. Entonces, alguien decía en los medios, el día después de la elección de Cambio Democrático, que en realidad había habido todo un trabajo durante mucho tiempo para llegar los panameñistas unidos a este proceso y entonces no era necesario ir en competencia. Eso lo tenemos que reflexionar, qué significa, porque claro, sí me gustaría dejar claro que estoy en contra del uso del dinero estatal de manera desorbitada, un proceso que según dicen está costando 10 millones de dólares. Me parece que hay que hacer un esfuerzo de austeridad importante. Creo que hay una serie de propuestas que deberíamos pensar, como hacerlas todas un mismo día, de manera simultánea, para que si las va a organizar el tribunal, sí, el tribunal las organice con menos costo. Me voy a tomar una licencia de presentador y a Maná le voy a robar unos segundos más, doctor Richter. Flavia, haznos una evaluación corta para no dañar el tiempo que tenemos sobre los porcentajes de participación en la primaria versus el número de adherentes que tiene cada partido. Pues tenemos un partido como RM que tiene 234.000 adherentes, sí, y participó el 25% de su membresía, al punto de que el líder le llamó la atención, sí, ¿no? Segundo, tenemos un partido como el PRD que tiene 731.267 adherentes al 31 de enero, ¿no?, de este año, controlados por el Tribunal Electoral, y participó más del 60% de su membresía. Y tenemos un tercer partido, Cambio Democrático, que tiene un poco más de 306.000 adherentes, también al 31 de enero, y donde participó 50% de su membresía. Entonces son procesos distintos. Fíjate, cuanto más competitivo, más participación de su membresía, lo cual eso está bien, eso que hace que la gente, cuando hay incertidumbre en quién va a ganar, más gente está interesada en participar, ¿no? Son números muy altos para lo que es la realidad de América Latina, porque en general, primero, los procesos no se organizan así, no hay padrones, no se sabe quién es miembro del partido, la gente no se mueve. Entonces yo creo que, no por ser defensora de los partidos, porque yo coincido con Fernando que muchas veces funcionan como dueños del poder, pero creo que es mejor la política con mejores partidos que sin partidos. Entonces creo que hay un reto en la política panameña de seguir fortaleciendo a los partidos y seguir fortaleciendo al árbitro electoral. Con eso vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con más del Radar.